Hola, hola, preciosuras. QU Copyright, gusto tenerlos de nuevo a QU en mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha intriga. Y es que díganme a QU Copyright N no le gusta un buen chismecito jugoso sobre la vida de las celebridades. Sobre todo cuando se trata de una figura tan querida y talentosa como Demet Özdemir. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama, un misterio, una revelación superíndice 3N. Un verdadero escándalo, diría yo. El título lo dice todo, Demet Özdemir mensaje secreto la destruyu, no creeru, ese lo que dijo. Ya su copyright lo que es tú, N pensando, pero CU copyright danos ya por favor. No nos hagas sufrir mu ese. Y tranquilos que no los hará copyright esperar demasiado. En este vídeo vamos a desentrar más menos los detalles ocultos de True S de un mensaje, aparentemente inofensivo, que podrá haber tenido consecuencias devastadoras en la carrera y la reputación superíndice 3N de nuestra querida Demet. Vamos a analizar cada palabra, cada coma, cada posible interpretación superíndice 3N para descubrir la verdad que se esconde tras este misterio. Les aseguro que al final de este vídeo, sus mandíbulas estarán en el suelo. Pero antes de que empecemos con este bombazo, no se olviden de suscribirse a mi canal, ustedes. Ese botoncito rojo de ayu abajo los esperando con los brazos abiertos. Al suscribirse no solo me apoyan a mu, sino que también copyright N se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Además activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, no se arrepentiru N. Ahora sin mu preámbulos vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones, abro superíndice 3 chense los cinturones, porque esto es a punto de explotar. La historia comienza hace algunos meses, en medio de la mediu tica que siempre rodea a Demet Özdemir. Ella, como todos sabemos, es una de las actrices turcas populares y queridas tanto en su país como a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un icono para millones de personas. Pero como suele suceder en estos casos, la fama también copyright N trae consigo una buena dosis de envidia, críticas y por supuesto, rumores malintencionados. Demet con su ascenso meteu superíndice 3 rico, se ha convertido en un blanco fácil para aquellos que, desde las sombras, buscaban apagar su brillo. Y es que preciosuras el con diéresis copyright sito ajeno a veces despierta los peores instintos. En ese contexto comenzó superíndice 3 a circular un mensaje anu superíndice 3 nimo en las redes sociales que apuntaba directamente contra Demet. Inicialmente nadie le prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3N, ya que las plataformas digitales N llenas de comentarios negativos y difamaciones. Ya saben, los trolls, los haters, la gente que se esconde de True S de un perfil falso para destilar veneno. Sin embargo, este mensaje en particular tenía algo diferente, algo que lo hace destacar entre la multitud. No era un simple insulto o una crítica superficial. Era algo muy elaborado, muy venenoso con la clara intención superíndice 3N de Dau más menos ar. El mensaje redactado en un lenguaje ambiguo y sutil, insinuaba que Demet había obtenido su con diéresis copyright sitos profesionales gracias a favores cuestionables. Ya saben a QU copyright me refiero. El mensaje no lo decía abiertamente pero dejaba entrever que la actriz había utilizado su atractivo físico para ascender en la industria del entretenimiento. Era una acusación superíndice 3N velada, pero lo suficientemente clara como para generar dudas y sospechas. Una táctica sucia, diría yo, para sembrar la duda en la mente del público. Como se imaginaron N, este tipo de acusaciones son extremadamente graves y pueden dar más menos irreparablemente la imagen de una persona. En un principio, Demet decidió superíndice 3 ignorar el mensaje y no darle importancia. Pensaba que se trataba simplemente de un intento de desprestigiarla y que con el tiempo, el rumor se desvanecería. Además ella siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y dedicación superíndice 3N, y sabe que su trabajo hablará por sí mismo. Pero a veces la indiferencia no es la mejor estrategia. Pero lamentablemente no fue así. El mensaje comenzó superíndice 3 a viralizarse y a ser replicado en diferentes plataformas y foros de discusión superíndice 3N. La maquinaria del rumor se puso en marcha y como una bola de nieve, fue creciendo sin control.
Cada vez ese personas se acuan eco de la acusación superíndice 3N y empezaban a cuestionar la trayectoria profesional de Demet. La situación superíndice 3N se estaba volviendo insostenible. Ya no era solo un comentario aislado, sino una campaña más menos orquestada para dar más menos a su imagen pública. Fue entonces cuando Demet decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Consciente del dao más menos o que el rumor podría causar a su carrera y a su reputación superíndice 3N, contrató superíndice 3 a un equipo de abogados y expertos en redes sociales para investigar el origen del mensaje y tomar las medidas legales correspondientes. No podía permitir que una mentira infundada pusiera en peligro todo lo que ha construido con tanto esfuerzo. La batalla por su reputación superíndice 3N ha comenzado. La investigación superíndice 3N fue larga y ardua, pero finalmente dio sus frutos. El equipo de Demet logró superíndice 3 rastrear la dirección superíndice 3N IP del usuario que había publicado el mensaje original y descubrió superíndice 3 que se trataba de una persona cercana al entorno laboral de la actriz. Asu como lo oyen. La persona que había intentado destruir la imagen de Demet era alguien que la conocía y que aparentemente tenía motivos para querer perjudicarla. La traición superíndice 3N estaba a la orden del DUA Preciosuras. La identidad del autor del mensaje se mantuvo en secreto durante un tiempo, pero finalmente se filtró superíndice 3 a la prensa. Se trataba de un antiguo compau más menos héroe de trabajo de Demet, un actor que había participado en varias de sus producciones y que al parecer sentó envidia y resentimiento hacia ella por su condiéresis copyright cito. Un club psico dirua yo. La envidia es un sentimiento muy feo que puede llevar a las personas a cometer actos terribles. Este actor, consumido por la frustración superíndice 3N, había decidido atacar a Demet de la manera muy de ese cobarde, atrabu copyright ese de las redes sociales y el anonimato. Cuando Demet se enteró superíndice 3 de la identidad del autor del mensaje, quedó superíndice 3 completamente devastada. No podía creer que alguien a quien había considerado un amigo fuera capaz de hacerle algo a su. La traición superíndice 3 en el adolió superíndice 3 profundamente y la hizo replantearse muchas cosas sobre su vida y sus relaciones personales. Descubrir que alguien cercano era capaz de dar más menosarla de esa manera fue un golpe muy duro para ella. Pero a pesar del dolor y la decepción superíndice 3N, Demet decidió superíndice 3 no dejarse vencer. Con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, se propuso demostrar que las acusaciones eran falsas y que su condiéresis copyright cito era fruto de su talento, su esfuerzo y su dedicación superíndice 3N. No iba a permitir que la envidia y la maldad la hundieran. Ella era muy de ese fuerte que eso. Demet utilizó superíndice 3 sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a sus detractores. En el mensaje la actriz afirmaba que nunca había utilizado su atractivo físico para obtener ventajas profesionales y que siempre había trabajado duro para alcanzar sus metas. Además de ese, anunciaba que tomará acciones legales contra el autor del mensaje difamatorio. Un mensaje claro y directo sin rodeos, que dejaba claro que no iba a tolerar este tipo de ataques. El mensaje de Demet tuvo un impacto inmediato en las redes sociales. Miles de fans y seguidores de la actriz expresaron su apoyo y solidaridad. Muchos de ellos compartieron historias personales sobre Ceu superíndice 3 mo Demet, los había inspirado a perseguir sus sueños más menos os y a no rendirse ante la adversidad. El hashtag #We Stand With Demet se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial. La ola de apoyo fue tan grande que el rumor difamatorio comenzó superíndice 3 a perder fuerza. Cada vez más personas se daban cuenta de que las acusaciones eran infundadas y que Demet era una mujer fuerte, talentosa y luchadora. La verdad, al final, siempre se abre camino. Finalmente el autor del mensaje difamatorio se vio obligado a pedir disculpas públicamente a Demet. En un comunicado, el actor reconoció superíndice 3 haber actuado por envidia y resentimiento y se retractó superíndice 3 de todas las acusaciones que había vertido contra ella. Unas disculpas, debo decir, que sonaron bastante forzadas y poco sinceras. Pero al menos admitió superíndice 3 su error. Demet aceptó superíndice 3 las disculpas del actor, pero decidió superíndice 3 seguir adelante con la demanda legal. La actriz quería asentar un precedente para que otras personas no tuvieran que pasar por la misma situación superíndice 3N y para que los difamadores de Internet aprendieran que sus acciones tienen consecuencias. No se trataba solo de ella,
sino de proteger a otras víctimas de la difamación superíndice 3N en las redes sociales. El juicio contra el actor duró superíndice 3 varios meses, y estuvo lleno de momentos tensos y declaraciones impactantes. La defensa del actor intentó superíndice 3 argumentar que se trataba de una simple opinión superíndice 3N, y que no había intención superíndice 3N de dar más menos a la imagen de Demet. Pero la evidencia presentada por los abogados de la actriz fue contundente. Finalmente Demet ganó superíndice 3 el caso. El juez condenó superíndice 3 al actor a pagar una indemnización superíndice 3N a Demet y a realizar trabajos comunitarios. Una sentencia justa, dirá yo, que sirvió superíndice 3 como una advertencia para aquellos que creen que pueden difamar impunemente en Internet. La victoria judicial de Demet fue celebrada por sus fans y seguidores en todo el mundo. La actriz demostró superíndice 3 que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia siempre prevalece. Un triunfo que sirvió superíndice 3 para fortalecer a UNMUNDS su imagen pública y consolidarla como un ejemplo de perseverancia y honestidad. Esta historia nos enseña más menos a que la fama y el condiéresis copyright sito pueden traer consigo envidia y críticas, pero que la verdad, la honestidad y la perseverancia son las mejores armas para combatir la difamación superíndice 3N y la injusticia. Demet Özdemir es un ejemplo de fortaleza, resiliencia y determinación superíndice 3N. Una mujer que no se dejó superíndice 3 amedrentar por la maldad, y que luchó superíndice 3 por defender su honor y su reputación superíndice 3N. Y bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan intrigante y reveladora. Pero la historia no termina preciosuras. Después copyright S de este episodio, Demet se volvió superíndice 3 a UNMUNS cautelosa con las personas que la rodeaban y aprendió superíndice 3 a proteger su intimidad. También copyright N se convirtió superíndice 3 en una defensora de las víctimas de la difamación superíndice 3N en Internet, y utilizó superíndice 3 su plataforma para concienciar sobre este problema. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo un mensaje a nu superíndice 3 ni muy difamatorio pudo haber destruido la carrera y la reputación superíndice 3N de Demet Özdemir, pero CEU superíndice 3 mo la actriz, con su valentua y determinación superíndice 3N, logró superíndice 3 superar la adversidad y demostrar su inocencia. Una historia de superación superíndice 3N y resiliencia que nos inspira a todos a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por lo que creemos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Me encanta saber que estuvieron aquí conmigo compartiendo estos momentos de chisme y diversión superíndice 3N. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre esta historia. ¿Copyright les pareció superíndice 3 la actitud de Demet? ¿Creen que hizo bien en demandar al autor del mensaje difamatorio? ¿Copyright harían ustedes en una situación superíndice 3N similar? Do copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir esta historia y a llegar a muchas personas. Quiero que todos conozcan la historia de Demet y que se inspiren en su valentua. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que vendrán muchos chismes, noticias y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Estoy preparando contenido muy emocionante para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Los quiero. Mua.